El manejo del enfermo grave en México tiene una historia bastante antigua. De hecho, en México fue el primer país de América Latina donde se empezó el manejo del enfermo grave, básicamente en lo que es la medicina crítica. Y en un principio nosotros concebimos a la medicina crítica como una disciplina que se desarrollaba en 4 áreas, que era recuperación postquirúrgica, urgencias, medicina, terapia intensiva y cuidados intermedios. Pero posteriormente vimos que urgencias era un campo demasiado vasto para ser absorbido nada más por toda la división de medicina crítica. Y trabajamos relación con los iniciadores, con los pioneros de la medicina crítica americana. Y entonces desde un principio tuvimos mucha relación con ellos y cuando el director de servicios médicos de lo que entonces era el departamento del Distrito Federal concibió que teniendo el propio departamento 4 hospitales de urgencias y manejando nosotros el 90% de las urgencias de la Ciudad de México, pues era muy pertinente el crear una especialidad. Y entonces me comisionaron a mí para yo era el coordinador de medicina crítica de la institución. Ajá. Y me comisionaron a mí para hacer el plan de estudios de la especialidad y así nació la especialidad de urgencias. Yo después me quedé en la medicina crítica, dije urgencias, siempre estaba muy cerca de ellos, los he asesorado mucho, pero bueno, yo me dedico básicamente a la medicina crítica. Muy particularmente nos interesa que nos cuente, ya más o menos nos han platicado lo difícil que fue empezar una especialidad nueva, pero ahora queremos escuchar una perspectiva distinta, que fue el consolidar esta especialidad a través de la conformación de una sociedad, de un consejo de urgencias. ¿Qué pasó por su cabeza? ¿Dónde decidió que se tenía que hacer esto? Bueno, mira, nosotros veníamos de haber hecho la especialidad de medicina de urgencia, entonces la idea sale de que qué íbamos a hacer después al terminar la medicina de urgencia. Pensábamos que no, o sea, cada quien iba a terminar y se iba a ir a sus lugares de origen, muchos éramos de provincias y nos íbamos a regresar a nuestro lugar y difícilmente nos íbamos a volver a juntar. Claro. Por ahí de diciembre de 1986, 88, participamos en el Congreso de Desastres, de Urgencias y Desastres, y entonces nos dimos cuenta que teníamos que agruparnos porque había otros grupos que estaban haciendo lo mismo y que no tenían el peso que estábamos teniendo nosotros en urgencias. Entonces fue iniciativa de todos, no fue nada prácticamente de una persona. Creo que todos teníamos la misma idea, el mismo objetivo de seguir viéndonos, y por eso es que conformamos la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia en 1989. De ahí sale el crear la especialidad y bueno, la primera generación fueron los que fueron la columna vertebral de esto, y los de la segunda y la tercera fueron los que le dieron más forma posteriormente a años subsecuentes. De ahí empezamos a organizar cursos. El primer curso fue el curso nacional, que te voy a contar una anécdota. Claro. que cuando nosotros terminamos el 28 de febrero de 89, en enero le decimos al director de los servicios médicos y al jefe de enseñanza que queríamos organizar unas jornadas médicas de residentes antes de terminar, por ahí de febrero. Ajá. Y uno de los datos que nos dice el doctor, no voy a decir su nombre, nos dice, no, pero ¿y qué tal y si no sale bien? ¿Y dónde va a quedar el prestigio de la institución cuando... Wow. No había ningún prestigio de los servicios médicos del Departamento del Distrito Federal, porque sabían que eran los hospitales de guerra, en donde llegaba la gran mayoría de los traumas en México, como hasta ahora. Y por eso decidimos que si no nos iban a dar chance de hacer la especialidad, de hacer la sociedad a nivel residente, nosotros ya como externos podíamos formar la sociedad. No teníamos antes que nosotros nadie que nos dijera cómo tenía que ser. Y entonces empezamos a traer gente de Estados Unidos y de otros países para que ellos fueron nuestros profesores realmente. ¿Por qué? Porque Tintinal y Peter Rosen, que fueron los libros, que es a donde tú como autodidacta te pones a leer la medicina de urgencia que hacen en otros países. Y empezamos a traer gente de fuera para que fuera una referencia para ver qué hacíamos.
Y entonces nos dimos cuenta que ellos llevaban 10 años adelante de nosotros, pero ellos ya tenían un board, el board de emergencia de los Estados Unidos. Y dijimos, bueno, pues, ¿por qué no hacer el Consejo Mexicano de Medicina de Urgencia? Tiene que haber una continuidad, nos tenemos que certificar. Y fíjate, curiosamente, nosotros terminamos 15 la primera generación. El primer examen del Consejo Mexicano de Medicina de Urgencia se hizo en 1992 y los que se presentaron fueron 7, 8 médicos, más del 50% creyó en nosotros. Claro. Es muy difícil que un compañero tuyo acepte que tú lo examines, Por supuesto. porque no tenemos esa cultura. Sí. Aquí fue al contrario, creyeron en nosotros y lo que hicimos fue, bueno, hicimos el examen, les dimos el banco de preguntas a la universidad en el centro de cómputo. Sí. Hicieron dos exámenes diferentes. Antes era por dioptría, ¿te acuerdas que había que llenar? Sí, claro. Sí, no era como ahora. Entonces llenabas se los dimos. Hicieron el examen, en el momento en que terminaba el compañero, lo sellábamos, le poníamos ahí el sello de esto, los cerrábamos, se los pasamos a la universidad y la universidad evaluó y nos dio el resultado. Entonces nosotros no tuvimos nada que hacer más que el banco de preguntas, ellos hicieron lo demás, la universidad, la UNAM, y curiosamente lo que llama la atención es que más del 50% decidieron presentar el examen. Y eso es algo que verdaderamente te satisface porque te das cuenta que tienen confianza tus compañeros. Exacto, como un cuerpo consolidado, claro, ¿no? Ahí pasó posteriormente los siguientes exámenes. Yo hice un examen para ir a Estados Unidos, presenté los exámenes, los aprobé y me fui a hacer un fellowship a Estados Unidos. Estuve 3 años en el Washington Hospital Center haciendo un fellow sobre trauma y critical care. Wow. Y eso ya me dio completamente una visión de futuro total. Al Hospital Central iban a rotar, el jefe de MedStar era el doctor Howard Champion, que era inglés, y rotaban por ahí de todas partes del mundo. Entonces yo tenía compañeros de Australia, de Francia, de Italia, de Canadá, y eso te abre la forma de pensar, la forma de ver, y entonces cuando regreso empiezo a hacer congresos internacionales. Claro. Formo el Comité Mexicano para el Cuidado del Corazón y el Trauma, porque 2 temas en los cuales la gente moría era corazón y trauma. Y les damos un enfoque específico, hacemos manuales de reanimación, cursos con maniquís, con perros, hacemos diplomados, y después formamos lo que es la Academia Mexicana de Medicina de Urgencia, de la cual también me tocó ser. Y luego, como éramos pioneros en América Latina y en muchas partes de Europa, empezamos a ver algo más internacional. Y el primer congreso mundial que hicimos fue en el 2006, trajimos a 18 países a participar. Entonces de ahí que formamos la Organización Mundial de Medicina de Urgencia. Wow. Y ahora vamos a celebrar, la hacemos cada 2 años, el Congreso Mundial. ¿Por qué? Porque en el año par lo hacemos el Mundial y en el año non, yo participo en un grupo del Mediterráneo en donde se juntan pues muchos países de Europa, 50 o 60 países, para hacer el Congreso del Mediterráneo. Perfecto. Entonces, para no encimarnos, ellos se hacen en Europa y nos invitan. Y México, la academia, la sociedad, somos co-sponsor de los cursos que hacen en Europa. Wow. Y entonces ellos, que no tenían la especialidad, les empezamos a aportar lo que nosotros tenemos. Mira, un caso simpático es España. España hasta el día de hoy sigue queriendo hacer la especialidad y no cuenta con medicina de urgencia. Pero si tú ves, tienen revista, de la cual formo parte del Consejo Consultivo Internacional, de la revista. No tienen, y hacen libros, sí, y no tienen la experiencia ni la filosofía de la medicina de urgencia. Entonces eso nos dio una pauta más internacional para estar en el contexto como líderes mundiales de la medicina de urgencia, pues, a nivel internacional. Y creo que eso es una gran satisfacción para México, no para mí ni para nadie. Yo creo que es para México porque apareces como uno de los líderes en medicina de urgencia, donde de Centroamérica y Sudamérica vienen a prepararse, claro, a México para hacer la especialidad. Y eso pues es muy satisfactorio.